Bueno, hola, buenas tardes a todos de nuevo. A mí me toca moderar la mesa de daño cerebral y me pidió la decana Ángeles pues que hiciera una pequeña charla introductoria. Como la primera charla va a tratar sobre la epilepsia, pues que hiciera una pequeña charla de introducción a la epilepsia. ¿De acuerdo? Bueno, he intentado que sea lo más didáctica posible, no sabía qué nivel podía encontrarme en el público, pero veo por las charlas que he podido asistir antes que el nivel está bastante alto, así que bueno, voy a ver si os puedo transmitir algunos conceptos acerca de la epilepsia. Bueno, lo primero es definir un poquito qué es la epilepsia. Vamos a empezar por lo que es una crisis de epilepsia, una crisis epiléptica. Es la aparición transitoria de signos o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala, porque es excesiva o porque es simultánea en muchas partes del cerebro. Aquí meto un poquito una cuña, seguramente habéis oído alguna vez, esto es una cosa de cultura general, de ideas que se oyen en literatura, en el cine, que solo el ser humano solo utiliza el 10% de su capacidad cerebral, ¿verdad? Bueno, esto es una falacia, esto es un mito que la ciencia nunca lo ha podido demostrar, ¿verdad? Porque realmente utilizamos todo nuestro cerebro, todas las partes de nuestro cerebro, y de hecho, si de golpe se activaran todas las neuronas de nuestro cerebro, el 100%, lo que nos daría sería una crisis de epilepsia. Por tanto, bueno, pues bien, quitamos esa idea ya. Y ahora vamos a ver lo que es la epilepsia. La epilepsia es un trastorno cerebral que se caracteriza por una predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas. A nivel así un poquito de criterios diagnósticos, definiríamos epilepsia cuando podemos diagnosticar epilepsia cuando al menos tenemos dos crisis epilépticas no provocadas, separadas más de 24 horas. Ahora explicaré un poquito lo que son las crisis no provocadas, o bien una crisis no provocada, pero una probabilidad de presentar nuevas crisis similar al apartado anterior, a como si hubiéramos tenido dos crisis, que esto es más de un 60% de repetición de crisis en los siguientes 10 años. Bueno, si quisiéramos clasificar, ¿no?, algunas clasificaciones de las crisis epilépticas, podemos dividirlas en provocadas o sintomáticas, o bien no provocadas. Las provocadas son las que se causan con relación directa, inmediata, a una agresión cerebral aguda, como puede ser un ictus, como puede ser un traumatismo craneoencefálico, ¿verdad?, como puede ser también una hemorragia cerebral. Y las no provocadas suceden por un trastorno del funcionamiento del cerebro, pero que no tienen que ver con una agresión, como digo, aguda. Luego también las podemos dividir en focales o generalizadas. Las focales serían las que se originan en una parte concreta del cerebro, una parte más pequeña o más grande del cerebro, pero ya digo, es una parte concreta. Y las generalizadas se originan en múltiples partes del cerebro a la vez, de ambos hemisferios, en ambos hemisferios. Bien, las crisis generalizadas, que como hemos dicho son las que se producen en los dos hemisferios a la vez o muy rápidamente se distribuyen por los dos hemisferios, hay varias, ¿no? Dentro de estas generalizadas hay varios tipos. Unas son las tónico-clónicas. Esta es un poco a lo mejor la que todo el mundo le viene a la cabeza cuando piensa en una crisis de epilepsia, que tiene varias fases. La primera fase es una fase tónica, en la cual se produce una contractura del cuerpo, ¿no?, y la hipertonía de todo el tronco. Después vendría la fase clónica, en la cual se dan unas sacudidas rítmicas repetidas, de ahí lo de clónico, de los miembros superiores y miembros inferiores. Y luego termina con una última fase, que es la fase poscrítica o posictal, en la cual el paciente pues se queda como dormido, muy aturdido, inconsciente, pierde el tono muscular, y esa es un poquito, y ya de ahí pues recobra en más o menos tiempo la conciencia. Luego también son bastante conocidas, o nos pueden sonar, las crisis de ausencias. Estas son típicas más bien en niños, en las cuales se da un detenimiento de la actividad brusco, y luego al cabo de unos pocos segundos pues el paciente recupera de nuevo la actividad y por donde la había dejado. A veces incluso los pacientes no se dan ni siquiera cuenta, son tan rápidas, son tan breves, que a veces no se dan ni cuenta, ni ellos ni los familiares, de que han tenido una crisis. También tendríamos las crisis mioclónicas. Las crisis mioclónicas son sacudidas muy breves de todo el cuerpo, que incluso personas normales podemos tenerlas en cualquier momento, bueno, porque pueden ser fisiológicas en determinadas circunstancias, pueden ser fisiológicas, y seguramente muchos de los que estamos aquí las hemos experimentado alguna vez. Las crisis atónicas
sería, bueno, pues lo contrario, se perdería todo el tono muscular de golpe y eso muchas veces hace que el paciente se caiga al suelo. Entre las crisis focales las podemos dividir en sin afectación de la conciencia, antes se llamaban crisis parciales simples, y con afectación de la conciencia, que antes se llamaban crisis parciales complejas. Entonces, en las crisis parciales simples tendríamos que, dependiendo un poco de qué zona del cerebro se surja la crisis, si esta crisis surge en la corteza motora, pues vamos a tener movimientos. Así tendremos movimientos de extremidades clónicos, también se nos puede mover la musculatura facial, la musculatura del cuello. Si por ejemplo, esa crisis focal se origina en la corteza sensitiva del cerebro, pues tendríamos alteraciones sensitivas tipo hormiguillas, tipo acorchamiento en diferentes zonas de la que corresponda según la zona del cerebro que se active. También en el lóbulo occipital, que es el encargado de la visión, como seguramente sabéis, pues tendríamos visión de luces, formas, manchas. Y si esto afectase, por ejemplo, al lóbulo temporal, pues podríamos experimentar sonidos de diferentes tipos. Las crisis parciales complejas, pues lo que tienen en común sería la afectación, como su nombre indica, del nivel o el contenido de conciencia. Y además a veces se acompañan de otras manifestaciones que pueden ser movimientos que afecten a la cara o a los miembros, a los cuales llamaríamos automatismos. Y también hay otras manifestaciones que se pueden dar, en fin, muy variadas, dependiendo de la zona donde se origine la crisis. Entonces, ¿y cómo diagnosticamos los neurólogos las epilepsias? Bueno, pues nos basamos en 3 pilares fundamentales. El primero sería la entrevista con el paciente y con los familiares para que nos cuenten exactamente qué es lo que vivieron, qué es lo que pasó, tanto por parte del paciente como por parte de la familia. Es lo que llamamos la anamnesis. En segundo lugar, hay que hacer una prueba de neuroimagen, que en este caso la más específica y la que más información nos puede dar es la resonancia magnética, y sobre todo sirve para detectar lesiones, malformaciones o diferentes condiciones que pueden dar lugar o que podrían justificar la epilepsia en el paciente. Y ya por último tenemos la prueba del electroencefalograma, que consiste en una serie de electrodos que se colocan en una disposición concreta en la cabeza del paciente y van midiendo la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, esta prueba también es fundamental porque nos da bastante información acerca del cerebro del paciente y, sobre todo, es la única que puede detectar directamente y en tiempo real que al paciente le está dando una crisis. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenéis el registro de una crisis de ausencia en la cual pues, hay esta especie de alteración de las ondas, que en la normalidad sería más parecido a esto, pero aquí hay una crisis de ausencia que afecta a todo el cerebro y se van viendo estas ondas. En fin, esto lo saben, lo hacen por lo general los neurofisiólogos, que son los que luego nos hacen un informe que nos dan a nosotros. Aquí hay varios neurólogos que también son expertos y son capaces también los que se dedican a la epilepsia son capaces también de leer y de hacer los electroencefalogramas. Bien, y luego para hablar un poquito del tratamiento de la epilepsia, pues yo lo he dividido aquí un poquito en estos 3 epígrafes. Uno sería qué hacer ante una crisis epiléptica, otro de tratamiento no farmacológico, estilo de vida, y para terminar, pues alguna pincelada del tratamiento farmacológico. Bueno, ¿qué hacer ante una crisis de epilepsia? Una crisis de epilepsia, entendamos un poquito esta crisis que hemos llamado generalizada tónico-clónica, la clásica crisis con convulsiones. Y bueno, pues aquí vemos un poquito las cosas que hay que hacer, que básicamente yo resumiría en 2 cosas. Una, en no interferir con la crisis, y la segunda sería en intentar que el paciente no se haga daño y esté lo más seguro posible. Así lo que haremos sería retirar objetos de alrededor del paciente para que no se haga daño. Si se puede ponerle algo debajo de la cabeza, pues para que no se golpee la cabeza contra el suelo, bien sea una almohada, bien sea ropa, algo blandito para que no se haga daño. Y luego, una vez que la crisis ha terminado, pues pondríamos al paciente en posición de seguridad, en decúbito lateral, poniéndolo de lado, pues bueno, la llamada posición de seguridad. Y luego le aflojaríamos un poco pues cosas que le pudieran estar apretando, como el cuello de la camisa, como cinturones, etcétera. El tema de llamar o no urgencias, pues bueno, habría que llamar urgencias en algunas, no hay por qué llamar urgencias siempre que un paciente tiene una crisis de epilepsia. Habría que llamar urgencias, por ejemplo, si es la primera crisis que tiene el paciente, porque no sabemos qué es lo que está pasando en ese cerebro. Puede ser perfectamente una crisis provocada por una hemorragia cerebral o cualquier cosa.
Primera crisis. También si la crisis se prolonga por más de 5 minutos. Una crisis normal dura en torno a 2 o 3 minutos, empieza y acaba. Pero si dura más de 5 minutos ya sería una crisis un poquito más complicada, con lo cual pues sí que habría que llamar. También si, por ejemplo, el paciente, una vez que pasa el estado poscrítico, una vez que ha cedido la crisis, volviera a tener otra crisis. Entonces eso ya tampoco sería normal, habría que llamar. También es importante saber qué no hacer. No hay que mover al paciente, no hay que sujetar al paciente. Ya digo que no estamos haciendo ningún bien. Pues, en fin, el paciente va a convulsionar, va a hacer crisis, pero por mucho que lo sujetemos, eso no va a acabar antes. No hay que abrirle la boca, no hay que darle agua, ni alimentos, ni medicamentos. En esos momentos el paciente está inconsciente y si le metemos alimentos o pastillas en la boca, lo más probable es que se pueda atragantar o asfixiar incluso. No hacerle así, en principio, maniobras de reanimación, ¿verdad? Y luego, otra cosa muy importante, que también está así muy extendida un poco en el imaginario popular, es eso de ponerle algo en la boca para que no se muerda, no sé qué, para que tal y cual. Bueno, no hay que meter nada en la boca, ¿de acuerdo? Nada de meter palos, nada de meter cosas en la boca, porque, a ver, es posible que en la crisis convulsiva pues se produce un cierre mandibular, ¿verdad?, forzado, que incluso puede llegar a que el paciente se muerda la lengua, puede salir un poquito de sangre, eso puede ser muy aparatoso, pero es que no vamos a ganar nada y además podemos hacer más daño que otra cosa. Metiéndole algo a la fuerza podemos hacerle lesiones, podemos romperle un diente, en fin, o sea que no meterle nada en la boca, ¿de acuerdo? La crisis lo más normal es que si va todo bien, pase y el paciente, pues hay que intentar eso, que no se haga daño sobre todo. El tratamiento no farmacológico y el estilo de vida, pues diferentes apartados. Si hablamos un poquito del sueño, pues es muy importante porque la deprivación y la falta de sueño puede ser un desencadenante de crisis de epilepsia, así es recomendable dormir 7 o 8 horas todos los días. Respecto a la alimentación, pues tampoco voy a entrar excesivamente, pero bueno, se recomienda una dieta sana y equilibrada. También se recomienda, por ejemplo, baja en grasas de origen animal, porque algunos antiepilépticos, algunos fármacos antiepilépticos pueden aumentar los lípidos, ¿no? Pueden aumentar el perfil lipídico, lo pueden alterar. Entonces haríamos una dieta baja en grasas de origen animal y también hay antiepilépticos que pueden dar lugar a osteoporosis, con lo cual sería bueno recomendar una dieta rica en calcio. Respecto al uso de alcohol, tóxicos y drogas, obviamente está prohibido, son conocidísimos provocadores de crisis. Y respecto a estimulantes como pueden ser el café, como puede ser la Coca-Cola, el chocolate, pues bueno, se pueden dar con moderación siempre que sepamos que no empeoran las crisis del paciente. Respecto a la actividad física y el deporte, pues bueno, ¿qué voy a decir yo en este foro donde todos sois perfectamente conocedores de las ventajas y las bondades de la actividad física y el deporte? Muy recomendable, pero eso sí, hay que evitar los deportes de riesgo, deportes en los cuales si el paciente pierde la conciencia se puede hacer daño a sí mismo o a terceras personas. Estamos hablando de escalada, submarinismo, espeleología, conducción de vehículos, pues todas esas cosas habría que evitarlas, ¿no? Y luego, respecto a los riesgos domésticos, esto significa que hay que intentar preparar un poquito la casa para que si el paciente pudiera tener una crisis, pues no se haga daño por esa pérdida de conocimiento con los muebles, puertas, etcétera. Bien. De tratamiento farmacológico, pues voy a decir 2 palabras, que en estas 2 fotos, pues lo que se viene a decir es que hay muchísimos antiepilépticos. Aquí estos son los años en los que se fueron apareciendo los diferentes antiepilépticos. Posiblemente ni se pueda leer estas letras, ¿verdad? Pero bueno, según la antigüedad se dividen en primera, segunda y ya tercera generación, que son los que teníamos a partir de los años 80, 90, ya viene un poco la última generación de antiepilépticos y de vez en cuando van saliendo nuevos. Y bueno, últimamente pues utilizamos los de segunda y los de tercera generación, son los más utilizados a día de hoy. En la diapositiva de al lado vemos una sinapsis neuronal, esto es, digamos, el axón, ¿no?, el terminal sináptico que haciendo contacto con la neurona siguiente, y vemos diferentes receptores, diferentes neurotransmisores, haciendo un poquito la acción de la transmisión neuronal, y luego aquí tenemos un poquito los medicamentos que actúan sobre cada receptor. Esto es para que veáis que hay diferentes mecanismos de acción, cada medicamento hace una cosa y nosotros elegimos en función del tipo de epilepsia y en función del paciente y las características del paciente, elegimos el mejor antiepiléptico para evitar que no tenga crisis. Y bueno, y creo que esto es la última diapositiva. Quiero, para finalizar, pues un mensaje, decir que la epilepsia es una
enfermedad relativamente común, ¿verdad? Afecta a un 1% de la población. En España se estima que hay 400.000 pacientes que sufren de epilepsia, 50 millones en todo el mundo, y que hay pacientes muy conocidos que a lo largo de la historia se piensa que han tenido o se ha confirmado que han tenido, porque a veces hacer investigación de los diagnósticos del pasado es muy complejo. Así tenemos artistas, pintores como Van Gogh, escritores como Dante, como Lewis Carroll, el creador de Alicia en el País de las Maravillas, Charles Dickens, eminentes científicos como Isaac Newton o grandes líderes mundiales como fueron Napoleón o Alejandro Magno, los cuales se piensa que pudieron tener epilepsia, lo cual pues no les limitó y llegaron a realizar grandes logros, cada uno un poquito en su campo. Y con esto pues termino agradeciendo vuestra atención y esto es.